Listo. Bueno. Entonces, teniendo el mapa, que hicimos la clase pasada ahí, pues la idea es que con esa información que trabajamos en la sesión pasada, pues esa información que mapeamos a nivel inicial nos permita movilizarnos hacia nuestro interior para realmente definir. La primera clase se llama Aclara tu mente y crea un plan, pero realmente el plan aparece no en la primera clase, sino a lo largo del programa. También entiendo y sé que hay personas que no están comprando todas las clases, que hay personas que no están haciendo las clases en orden y no importa. Digamos como que yo procuro que el programa dé la opción de hacer las clases individuales, que las prácticas y la información le llegue a cada persona de manera individual y le sirva, digamos como así de manera suelta, o que ya después la persona reconstruya el rompecabezas en el orden y a la hora que quiera. Pero hablo del mapa porque, digamos, como que para las personas que están haciendo el programa completo, pues mi compromiso con ellas es entregar el programa completo y, digamos, como el mapa de la clase inicial, lo que nos ayudaba era como a tener todos los insumos que vamos, como con los que vamos a trabajar, y esta clase nos va a ayudar a ir ya como un poco más profundo. Entonces, recuerden que en la primera clase hablamos muchísimo del cerebro, de la mente, hablamos y mencionamos unas glándulas, pineal y pituitaria, que están en la unión de los dos hemisferios cerebrales, y hablamos de que todo ya se empieza como a volver mucho más como a tener mucho más sentido dentro de nosotros. Esto como que lo insinué en la clase anterior porque es el tema de esta clase. Cuando lo que sucede en nuestro cerebro empieza a conectar a un nivel más profundo, ya no solamente como una capa superficial así de pensamientos y pensamientos y pensamientos, sino que ya logramos despejar todo eso para empezar a conectar con una parte más sensible de nosotros. Cuando toda esa parte, digamos, como de cables, de sistemas, de circuitos nerviosos, de neuronas, lo que se hace con la respiración es que ellos están así como en un piloto automático, como adormecidos, y lo que hacemos con la respiración es literalmente, ayer lo expliqué en el live de esta manera, es como unas mangueritas que están sueltas o una bomba cuando está sin aire y tú empiezas a oxigenarla, pues ella se va inflando con ese aire y eso hace que como que se estructure mejor. Entonces al llenarse de aire ellas van volviendo a encontrar su lugar y se vuelven a reconectar, y entonces esa reconexión lo que hace es que haya una activación, y ahí es donde las glándulas pineal y pituitaria, que son las que gobiernan el centro del cerebro, pues se activen, y ahí ya nosotros empezamos a integrar lo que pensamos con lo que sentimos, y esa misma activación química lo que hace es que nosotros empecemos a sentir y a pensar al mismo tiempo, y más o menos en eso es que consiste el proceso de la intuición. De eso pues yo de eso se trata esta clase y lo voy a, digamos, como a explicar desde todos sus ángulos. Pero entonces, en cuanto al mapa, lo importante de esta clase es que esa sensibilidad que ya empezamos como a alcanzar con estas prácticas que vamos a hacer hoy, pues nos ayuden a conectar con esa información que tenemos ahí a un nivel como más profundo y más sensible, y empezar como ya a guiarnos literalmente por nuestras emociones, que son guías. Son guías y están ahí para algo. También recuerden que la clase pasada hablamos que todo va como que el objetivo de poder trabajar en este programa, que consiste en aprender a tener una relación más cercana con nuestra mente, a trabajarla, a despejarla, a equilibrarla, pues la idea de esto es que nosotros podamos no, o sea, organizar la mente y tener una mejor relación con ella, esa es digamos como el primer paso, pero lo más lindo de esta clase y lo más lindo de este programa es que todo esto nos va a ayudar a conectarnos más con nuestra sabiduría interior, que nos va a ayudar a conectarnos más con nosotros mismos, con lo que de verdad queremos y con las guías para llegar allá, que es
todo de lo que vamos a hablar hoy. Ya luego la tercera clase, como lo mencioné la clase anterior, consiste en ya digamos como herramientas mucho más prácticas para poder mantener esto en el tiempo, que no se quede solamente en una clase. Entonces, vamos a hacer una respiración, vamos a hacer la misma respiración que ya conocemos, porque la verdad me parece mucho más valioso enseñar unas prácticas muy simples, pero que son, digamos, como muy poderosas, que realmente funcionan mucho y que simplemente con un poco de disciplina uno ya las puede integrar en la vida de uno y eso, la práctica lo hace todo. Uno no tiene que sentarse a escribir en un cuaderno 1000 cosas, no tiene que aprenderse 1000 cosas, la práctica, solamente entendiendo de qué se trata la intuición y haciendo la práctica todos los días, la intuición se va a empezar a afinar y va a empezar a suceder como un relojito dentro de uno. Y pues yo lo hablo desde mi experiencia. Entonces vamos a empezar con una práctica que ya conocemos, que es la práctica de respiración alternada por ambas fosas nasales, porque eso lo que hace es que nos prepara y nos equilibra los dos hemisferios cerebrales, los pone en la misma frecuencia, descarga la mente como de la vibración en la que estuvo todo el día, que seguramente correo va, correo viene, tema va, tema viene, chat va, chat viene, y entonces para que podamos estar centrados y no solamente mentalmente, sino que ya empecemos a conectar como el corazón, porque realmente esta clase reconecta mucho el corazón y se vibra mucho desde, ya no desde la mente, sino desde una parte más profunda, porque yo aquí no les voy a enseñar nada que ustedes no sepan. Les voy a recordar cosas que la sabiduría interior ya sabe, ¿entienden? Ya tiene conocimiento de eso. Y simplemente pues en el transcurrir de la vida lo fuimos olvidando y lo fuimos como abandonando, pero lo que vamos a ver en esta clase hoy es pura sabiduría que ya tenemos. Yo aquí no voy a darles a ustedes clase de nada que en el fondo no sepan. Entonces, para eso vamos a empezar a respirar y vamos a empezar a respirar como para bajar la frecuencia, pero también como para empezar como a conectarnos a nivel más profundo con nosotros. Entonces, nos sentamos con la espalda recta. Recuerden que si quieren pueden apagar la luz de donde están. Esta clase vamos a tener unas respiraciones mucho más largas y profundas. Entonces sí les recomiendo que, pues, si se quieren demorar un minutico, antes yo puedo demorarme un minutico en empezar, pero dejen el ambiente como lo quieran tener durante toda la clase, que tengan un poquito de luz para escribir, pero que realmente el ambiente esté propicio para generar una experiencia como de profundidad. También pues que no oigan ruidos exteriores, se sientan cómodas y cómodos con la espalda recta. Empiecen a conectar con la respiración, primero por ambas fosas nasales. Inhala profundo y exhala. Y nuevamente es la misma respiración que aprendimos la vez pasada, porque la idea es que usemos las mismas para que las podamos ir integrando en nuestra vida. Tapamos con el dedo pulgar derecho la fosa nasal derecha, inhala por izquierda. Profundo, lento, muy pausado. Tapa con el índice la fosa nasal izquierda y exhala por derecha. Continúa ese mismo ciclo, inhala por derecha. Exhala por izquierda. Y cada uno continúa a su propio ritmo, viendo cómo esa respiración es como un barco, ese oxígeno que entra es como un barco que mueve todo, va recogiendo cosas y va navegando a través del torrente sanguíneo y de los fluidos y de la química, de todos los, digamos, como líquidos internos que corren a través de esos torrentes. Y el oxígeno va barriendo todo eso como un barquito y se lo va llevando, y recorran con su respiración
toda la experiencia que ocurre dentro de ustedes. Observen la mente sin identificarse con ningún pensamiento. Vamos a estar ahí unos minutos, yo voy a estar en silencio y ustedes simplemente van a respirar, viviendo esa experiencia de respirar. Hoy las respiraciones van a ser más largas porque hoy vamos a ir más profundo. Naveguen por su cerebro hasta que él mismo vaya aflojando, vaya fluyendo y les permita ir cada vez más profundo a su parte más sensible y naveguen. Siéntanse. Óyete la respiración. Usa cada vez más capacidad pulmonar para que te ayude a ir más profundo. Asegúrate que no solamente estás respirando en tu nariz, sino que siente que tu aire viaja a tus pulmones, que es precisamente donde está tu chakra del centro del corazón. Integra esta respiración a todo tu cuerpo para que el equilibrio de tu mente se integre con tu todo. Para que equilibrar los hemisferios cerebrales tengan un efecto positivo, que es el equilibrio de todo el campo de tu mente,
que es todo ese circuito que está en todo tu cuerpo, y que si tú le ayudas, puede cambiar de frecuencia, expandirse y volverse sensible. De eso se trata el mecanismo de la intuición. De que tú pienses de una manera más completa, más expandida, más integrada, más sensible, para que puedas actuar desde tu conciencia y desde tu sabiduría más completa y elevada. Continúa respirando. Inhala profundo por ambas fosas nasales. Sostén el aire adentro. Enfócate en este punto cuando tengas el aire adentro, digamos, vuelves a inhalar, inhala profundo. Sostén el aire adentro y enfócate en este punto, sin poner el dedo, yo solo lo estoy poniendo para señalarte. Enfócate en este punto, con tus ojos internamente. Inhala profundo. Sostén el aire adentro. Enfócate en el entrecejo con tus ojos internamente. Sostén el aire adentro. Sostén el aire adentro. Exhala. Relaja. Relaja los brazos, relaja el cuerpo, relaja la cara. Inhala normalmente. Abre los ojos y vuelve. Listo. Ahora sí, bienvenidas a la clase de la intuición, mi clase preferida de todas. Y digamos que antes de empezar a dar como esta teoría, que no es tan teoría, sobre qué es la intuición, bueno, voy a decirles de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de qué es la intuición, de cómo se siente dentro de nosotros, de cómo funciona, de para qué sirve, cómo se activa. Digamos que trato de llevar esta teoría muy práctica para que, pues, como para que la integremos y no suene como que es una clase teórica y lo podamos llevar en el proceso. Pero antes de empezar la clase, quiero que miremos el mapa. Y vamos a abordar el mapa desde unas guías que nos acercan como a una segunda versión de ese mapa desde un punto de vista más sensible. Que esto era lo que yo hablaba la clase pasada, que esto lo hacíamos en la clase pasada, pero esta vez lo quise traer a esta clase, pues porque estamos trabajando ya como esa parte más sensible, que es como la que nos ayuda a tocar la parte de propósito, como de ya unir ese mapa con los ejes como del propósito, pues porque es como la parte más sensible. Para no confundir, esta es como la única vez que voy a hablar de propósito, digamos como para no confundir propósito con intuición, porque yo sé que son muchos conceptos profundos, grandes, mayores y nuevos. Entonces, para no confundir, pues el propósito y la intuición tienen mucho que ver. Pero en ese primer mapa, pues señalamos unos temas y lo que quiero es dar como una guía que hace parte de la metodología que yo tengo del taller del propósito, para que conectemos esos temas con, para que conectemos esos temas
como con un filtro más profundo que ya nos empieza a dar como nuestra guía interna, pues que es precisamente esa misma intuición. Entonces, van a abrir su mapa, conecten con su mapa, ténganlo ahí al frente. Yo voy a abrir por acá una cosita. Y van a coger como una hoja aparte, van a coger como un mapa aparte o puede ser detrás de ese mismo mapa. Y van a complementar toda la información que está en ese mapa con una información que yo les voy a empezar a guiar y les voy a empezar como a pedir que traigan como a este nuevo mapa. Bueno, entonces vamos a escribir ahí. Si ustedes, algo de lo que yo les diga no les suena, no les trae como nada a la mente, como que nada les surge, es porque no hay que darle vueltas a eso, nada lo vamos a hacer desde la mente racional, todo en este programa lo vamos a hacer como más como desde el fluir. Entonces, van a conectar con cuáles son las ideas que a ustedes constantemente se les viene a la mente. Ideas que constantemente tengan siempre, de montar algún proyecto, de hacer algo que les gusta, aprender sobre algo. Ideas, pongan ahí unas 3 o 5 ideas, o 1 o 2, que constantemente estén en su mente. Esto porque esto es algo que ocupa nuestra mente constantemente, que probablemente está en automático y es algo que además ya empieza a conectar con la parte creativa, que es nuestra parte sensible. Bueno, otra cosa, vamos rapidito, pues como sin pensarlo mucho, para que se haga como más, precisamente como desde la intuición, desde esa espontaneidad creativa. Otra cosa que es importante tener en cuenta, como para ya empezar a hacer como un mapa mucho más amplio que conecte con un campo más sensible, es empezar a identificar cuáles son esas personas o situaciones que nos han marcado, digamos, como en nuestra vida a nivel de aprendizaje, ¿sí? O personas que sean muy importantes para nosotros, que sean inspiradoras, que nos enseñen cosas, que nos guíen, que nos muestren caminos como de creatividad, como de inspiración, como de profundidad. Entonces pongan ahí como todas las personas que se les vengan a la mente. Esto tiene que ser como automático, espontáneo, repito. Pueden ser personas de sus familias, de su entorno, pueden ser personas que no conozcan o autores de libros o gurús que sigan. Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes? Esta es otra. ¿Cuáles son los aprendizajes y vivencias más importantes que han tenido a lo largo de su vida? Está también conectada como, todo está conectado, todas se van a empezar a conectar unas con otras. En algunas les podrá surgir 1, 2, 3, ninguna, muchas. Otra es, ¿cuáles son esos dones y talentos que saben que tienen? ¿Cuáles son esos talentos y dones que yo sé que tengo y que yo toda la vida en el fondo los he sabido que están ahí conmigo, que la gente me los reconoce o que la gente no sabe que los tengo, pero yo sí sé que los tengo, ya sea que los desarrollé o los tengo por allá escondidos, olvidados y abandonados? Porque además conecta con la que sigue, que es cuáles son las cosas que yo considero que
que son, digamos, como en las que me desempeño mejor, esas actividades, áreas de la vida, temas, cosas, que son las que más me gustan a mí, las que más me mueven el alma y la fibra, y que además son las que más me gusta hacer. También está, esa es otra, pero están conectadas. ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son los anhelos más grandes que yo tengo, que he tenido? Es diferente como de los sueños y de las metas y de los objetivos, porque un anhelo es mucho más profundo, es más profundo, eh, y tiene que ver más, está más ligado como a generar un tipo de conexión humana a través de lo que uno es bueno haciendo, a través de lo que uno hace, a través de lo que a uno le gusta hacer. Y cuando yo me refiero a estas cosas, no necesariamente tiene que ver con temas como profesionales, ni laborales, ni académicos, eh, sino de todo, de todo. O sea, es como, por ejemplo, una persona que, no sé, que es abuelo o abuela y sabe que una de las cosas que más le gusta hacer y que más sabe hacer es cuidar a sus nietos, pues eso te tiene un gran contenido porque ahí hay mucha información, ¿sí? Ahí hay mucho también temas de propósito, o sea, el propósito no solamente va al hacer, sino al ser y todo lo que conforma eso. Y precisamente pues hacer este mapa, trayéndolo como desde esas capas más superficiales del reguero mental para llegar a entrar en lo que realmente es importante de esta clase, es súper chévere porque siguen siendo como unas guías para realmente enfocarnos como en el ser. Eh, ¿Cuáles son, bueno, ya a un nivel como un poquito más en el del plano material? ¿Cuáles son como mis sueños, como mis metas, como qué objetivos tengo desde el ser y desde el hacer y que está relacionado con, pues, probablemente con todas estas cosas anteriores que acabamos de enlistar? Y ahí mientras terminan de escribir, les voy diciendo, y si ustedes se dan cuenta, y comparan este nuevo listado o este nuevo mapa, ya sea que lo hayan hecho en desorden como manera de mapa o lo hayan hecho en forma de listado. Si ustedes si comparan, ponen al lado uno del otro, si ponen una información al lado de la otra, pues se van a dar cuenta que están relacionadas en muchos aspectos y que simplemente el primer mapa era como una fotografía, como una radiografía de cómo está la mente o de cómo estaba hace una semana, que es precisamente todo lo que hay que desenmarañar para poder empezar a llegar a las guías de lo que nos da este mapa. Y lo que vamos a hacer hoy en esta clase es como desbloquear como todas esas cosas que están como bloqueadas y cerradas para nosotros poder ya activar una parte de nosotros que es nuestra intuición, que a la larga es nuestra guía creativa. En el taller del poder creativo, que es un taller que ahorita en el programa virtual lo voy a anunciar en estos días, pues va a ser un taller que va a durar seis sesiones, que normalmente cuando es presencial dura todo un día, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí en ese taller digamos que ahí sí viajamos a un nivel de desbloquear todo el cuerpo y todo el sistema creativo y pasamos por la mente y pasamos por el sistema glandular y pasamos por el sistema nervioso y pasamos por los chakras y se explica a nivel de cada chakra qué hace cada chakra en el proceso creativo de una persona, cómo se conecta al propósito, cómo funciona el propósito, y son más o menos como estos mismos tipos de herramientas, pero ya mucho más profundo. El taller tiene grillas corporales, es decir, movimientos de cuerpo para movilizar toda la energía del cuerpo. Pero esta clase de hoy contiene una herramienta muy poderosa y una temática muy poderosa y es, pues, todo el mundo puede vivir
sin hacer yoga y sin hacer meditación, si quiere, pues no lo recomiendo, pero las personas no pueden vivir sin su intuición, porque cuando viven sin su intuición, pues la vida no es tan fluida y, y, y hay una desconexión ahí que hace pues que cada vez se desconecten más, pues uno se desconecte más y ahí ya empieza a haber como desconexión no solamente a nivel, digamos, como emocional, que eso nos vuelve muy mentales y cuando nos volvemos muy mentales nos volvemos muy radicales y muy, digamos, como blanco y negro, entonces ahí nos estresamos fácilmente por las cosas y nos desconectamos y nos perdemos de verdad de todo este poder maravilloso que es nuestro cuerpo y que es nuestra vida. Entonces, la intuición es una función que nosotros tenemos por el simple hecho de ser humanos y tener todo nuestro cuerpo como está, que vamos a empezar a desarrollar. Yo les advierto que la clase hoy va a ser un poquito más larga, porque ni siquiera he empezado a dar el parte, digamos, como teórico importante, pero pues yo quiero que sea súper completa. Entonces, ¿qué es la intuición? Cierren los ojos y piensen cuando yo les pregunto, ¿qué es la intuición? Que cuando yo les digo a ustedes, cuando ustedes sienten que son intuitivas, intuitivos y su intuición les funciona bien, ¿cómo la sienten? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo habita dentro de ustedes y en qué tipo de situaciones? Entonces, aquí normalmente, pues ya después de varios años de dictar esta clase y el taller y hacer esta misma pregunta, pues las respuestas que salen son como, es una guía, es un presentimiento, es como una voz interior, es sí, como una guía, un presentimiento, una voz interior, como algo que se siente y uno no sabe qué es. Bueno, cada uno le pondrá como su propia palabra y el concepto con el que se identifique y les pregunto en dónde se siente. Entonces algunos dicen que lo sienten en el corazón, otros dicen que lo sienten en la boca del estómago, acá como en el estómago, como chispitas, como maripositas. Otros dicen que lo sienten en el cuerpo o en la cabeza. Y digamos que, aunque nosotros no, pues ese mismo piloto automático del que hablábamos la clase pasada, nos lleve a pensar y a sentir el que pues, no estamos conectados con la intuición todo el tiempo, pues en cierto nivel sí, siempre lo estamos, pero pues la idea es que lo afilemos más, la volvamos más nítida, porque la muestra de que la intuición sí está allí y sí está funcionando es cuando uno puede dar este tipo de respuestas, ¿cierto? Entonces cuando pasa algo y uno dice, no, hagan esto así y eso salió bien, entonces uno dice, sí, ve, yo sabía, mi intuición me lo dijo. O cuando algo, digamos, como que uno tenía el feeling, ese presentimiento y algo, uno decía como, esto debería ser así, o como tienes dudas, entonces ahí, en ese momento de duda, ahí hay un indicio de que la intuición está ahí, pero de pronto no está funcionando tan bien. O sea, la intuición no es que lo vuelva a uno pues un todo, pero sí le ayuda a uno a entender como la vida de una manera más amplia y actuar como con más veracidad ante las cosas y ya vamos a ver por qué. Entonces, la intuición, ya para entrar como en materia de qué es la intuición. La intuición no es un poder psíquico, primera cosa que hay que aclarar. No es un poder de brujos, ni de videntes, ni de la nueva era, ni de todas estas cosas. La intuición es una función de nuestra mente. Es algo que sucede cuando nuestros hemisferios cerebrales se reconectan con la parte química, cuando nuestras glándulas actúan de manera sincronizada, mandan impulsos nerviosos y esto empieza a suceder de manera como continua, gradual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es que
nuestra mente, es decir, lo que nuestro cerebro piensa, lo que pensamos, se integra con lo que sentimos y nos permite sentir y pensar al mismo tiempo y nos permite ver las cosas de una manera más completa y al mismo tiempo actuar de una manera más completa. ¿Cuándo sabemos que la intuición está empezando a funcionar? Cuando ya no nos dan tanto miedo las cosas, cuando ya no tenemos miedo a hablar ni a responder, o cuando sabemos qué conversaciones, en qué conversaciones participar o en cuál es mejor evadirlas. Cuando nos empezamos a sentir más sensibles a muchas cosas. ¿Por qué? Y esto ya lo vamos a ver mucho más completo en la clase, en la tercera clase, cuando hablemos de las 3 mentes funcionales, la mente positiva, negativa y neutra. Es porque nuestro cerebro, cuando se activa, tiene la función de mostrarnos todo, de mostrarnos los riesgos de una situación, todo lo malo, lo que puede salir mal, lo que puede fallar, pero también tiene la función de mostrarnos la creatividad del asunto, y es, esto se puede solucionar así, hagan esto así, no hagan esto ya, voy a revisarlo primero, voy a pensarlo, voy a meditarlo, y de pronto coger todo lo que puede salir mal, coger toda una solución que puede salir de la asociación de recuerdos de situaciones anteriores o de ideas que vimos en la televisión o de algo que leímos o algo que nos dijo algo. O sea, es algo que sucede muy rápido dentro de nuestro cerebro porque hay una situación, la mente busca en el archivo rápidamente la solución, se sintió adentro como, uy, sí, esta es la respuesta y uno actuó. Eso es la intuición, no es un poder psíquico, no es un poder de brujería, es que el cerebro funcione perfectamente. Y eso sí se puede lograr. Se puede lograr, no el cerebro, sino, bueno, el cerebro es el órgano físico que detona todo, sino que la mente funcione completamente, porque además esto ya va a unas huestes más profundas. Cuando vamos de lo más denso a lo más sutil, recuerden, el cuerpo físico es denso porque es materia, los órganos físicos, o sea, el cerebro es físico, las glándulas son físicas, y yo hago la disección, ahí están mis glándulas y las saco. Los circuitos químicos y los cablecitos, las neuronas y los nervios y todo, también son físicos, ahí están. Pero reconectan una química que también es física, porque los fluidos ahí están. Pero cuando todo esto se reconecta, lo que hace es que el campo energético se expande. El campo electromagnético, energético, que es nuestra mente, y que además conecta con el cuerpo energético, que son todos nuestros centros energéticos o chakras, ahí ya estamos empezando a hablar de algo que no es físico, sino que ya va más sutil y es más, digamos, como conectado con el campo energético, pero además en el campo energético está ya la parte más sutil de nosotros, que es donde está albergada nuestra alma, y que es ese ente como súper, súper sutil, que es pura, como pura luz, literalmente. Eso ya está como en otra dimensión, y nosotros albergamos eso dentro de nuestro cuerpo energético, y esa es la que tiene como toda la sabiduría interior de qué estamos haciendo acá y cuál es nuestro propósito. Y para poder llegar a oír eso, hay que pelar todas esas capas y hay que meditar, hay que organizar la mente, hay que ir a lo sensible, permanecer conectado con lo sensible en el día a día, para que cada vez más esto no se vuelva solamente un sistema de respuesta oportuna, sino respuesta profunda, desde entender mi esencia y desde entender lo que realmente yo soy. Entonces, ¿cómo se siente? Se siente pues que uno está actuando desde un equilibrio profundo, que no solamente va desde lo mental hasta lo sensible, sino pues como que ya también uno empieza a comprender muchas más cosas. ¿Cómo funciona? Como les dije, funciona que, digamos, como equilibrando la mente. Esa mente equilibrada se encarga de reconectarse con el resto de las partes y hace su trabajo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Respirar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Las prácticas.
no solamente la respiración sirve. Digamos que las prácticas que yo he escogido en este programa sí son respiraciones por el hecho de que estas clases pues las están haciendo personas que jamás en su vida han meditado o que sí. Y la respiración, digamos, como que es una herramienta mucho más simple que cualquier persona puede hacer. Esta misma explicación que les di ahora de que el sistema se oxigena, recablea, reconecta, infla, engorda, todo lo que está por allá así flacidito y desconectado, y todo empieza como si fuera un arbolito de Navidad, a prender sus luces gradualmente y todo se reconecta. Así se reconecta, así funciona, para eso es. Y realmente, digamos, como una cosa importante, esperen que yo no quiero que se me quede nada por acá, porque ahorita hice mi labor de organizar muy bien todas las notas de las clases anteriores, porque siempre mi intuición recuerda cosas nuevas y entonces procuro como dejar como todo muy completo. Entonces voy a leer algo que escribí, es el poder, la intuición es el poder que tiene nuestra mente, bueno, nuestro cerebro para funcionar de manera integrada. Ambos hemisferios se sincronizan y piensan cada uno con su funcionalidad al mismo tiempo. Esto nosotros normalmente no somos capaces de hacerlo. Y normalmente si nosotros tenemos nuestra mente racional muy fuerte, que fue un tema del que hablamos mucho en la primera clase, vamos a ver todo desde el aspecto racional y vamos a ver todo siempre con miedos, con peros, con negatividad, con prevención. Entonces, pues ahí no hay ningún campo como de actuar de manera centrada, equilibrada e integrada. Y menos de crear una respuesta diferente y nueva para nuestra vida, que al fin y al cabo es como para lo que estamos haciendo estas clases y para lo que estamos como en búsqueda de herramientas, que es cómo, si estoy en A y quiero ir a B, cómo ir de A a B de la mejor manera posible, de la manera más simple, sencilla, fluida y que además me nutra. Entonces, pues la intuición es para eso es que hacemos estas prácticas, para eso es que buscamos herramientas para podernos integrar y equilibrar. Y la intuición realmente, yo sé que yo los lleno de demasiada información, pero yo me he dado cuenta a lo largo de todo este camino de trabajo, digamos como con ejercicios de yoga y meditación, me he dado cuenta que si yo pudiera resumir que estamos en búsqueda de algo, es como de esto, como de esa conexión con nosotros mismos. Y la intuición es ese mecanismo que nuestro cuerpo tiene para hablarnos desde la sabiduría interior, que no está ahí porque sí, esa misma sabiduría interior también está conectada con la sabiduría universal. Pero para no hacer la clase como tan compleja, sigámonos enfocando pues por lo menos en llevarlo a la práctica y conectarnos con la intuición, porque si entendemos la base teórica y hacemos la parte práctica, eso va a ser todo. Esto que yo dije hoy solamente va a ser una semilla, pero lo que hace realmente que uno se recablee y cambie, y por eso yo vuelvo y digo, soy súper insistente con que sí hagamos las prácticas todos los días, porque es como, eso es como echarle el agüita a la matica y el abono, y eso va a hacer que la matica crezca más fuerte y más bonita. Entonces, ambos hemisferios se sincronizan, piensan al mismo tiempo, cada uno con su especialidad. Cada uno procesa lo que a cada uno le corresponde. Entonces, todo ese proceso que dije ahorita, lo negativo, lo positivo, y computa, digamos, como de una manera más centrada, lo negativo y lo positivo, da una respuesta que además está conectada con lo sensible y uno puede sentir lo que pensó. Una visión completa, lo que a cada uno le corresponde y nos da una visión más completa y detallada. Y es tan completa que se transmite a través de los estímulos químicos que producen nuestras emociones para que nuestras emociones nos guíen hacia la respuesta de esa situación. Entonces, esto fue lo que escribí. Entonces voy a hacer aquí un recuentico en qué vamos para que no se me olvide. Porque además tenemos la práctica y la práctica es larga. Vamos a hacer 15 minutos de meditación hoy con una postura específica, especial, que va a ayudar a que todo se active.
Entonces, ¿qué es la intuición? Ya sabemos que es una función mental, una función de la mente que está ahí para algo. ¿Cómo se siente? Pues cada uno la siente diferente en su cuerpo, pero al explicar todo este mecanismo, pues eso es lo que necesitamos entender. ¿Cómo funciona? Así como les dije, ese es el sistema, digamos, como esos son los pasos y funciona cuando la activamos y cómo se activa con meditación. Entonces, aquí es muy importante mencionar lo que estaba diciendo y es no solamente la respiración ayuda a que la intuición se active, hay muchas prácticas, muchas. Está entonar mantras, porque entonar mantras produce una vibración interna atrás a nivel, o sea, cuando uno entona mantras, uno está con la lengua como tocando puntos del paladar y está haciendo vibrar la parte de encima del paladar que está ya directamente conectada con todo lo que está sucediendo aquí dentro del cráneo. Y lo que sucede es que el hipotálamo empieza a vibrar, que es como una campanita que hay ahí arriba del paladar. El hipotálamo empieza a moverse y empieza a vibrar, y esa vibración empieza a hacer que las glándulas se activen y que todo se reconecte. En el taller, por ejemplo, tenemos muchas prácticas de meditación con mantra por largos tiempos que hacen que todo digamos, como que cambia la frecuencia y se siente mucho. Pero bueno, oxigenando, digamos, es la propuesta de esta clase, por lo que les conté, porque el oxígeno, digamos, vuelve y llena, pues no solamente de aire y de oxígeno, sino como que, pues de vida y vuelve y reconecta a nivel, digamos, como ya químico y molecular, pues todos esos fluidos y los devuelve como, los llena de prana, que el prana es la energía vital que está a nuestro alrededor. Entonces eso también fortalece el prana de nuestro cuerpo y nos hace sentir más vitales. Por eso es que respirar nos hace sentir más vitales, porque estamos llenando nuestro cuerpo de prana, de la fuerza pránica de la vida. ¿Para qué sirve? Entonces, la intuición sirve, esto lo anoté y quiero ser súper precisa con esto. Sirve para tener una visión más amplificada de la vida. Es decir, cuando uno hace todo este proceso, cuando la intuición te permite ver una situación y lo que sucede ya de manera natural es que tu cuerpo computa todo, tú ves una situación y la ves tal cual como la situación es. Cuando tú no tienes tu mente como tan amplificada y no trabajas con tus prácticas y no la oxigenas, tú ves la vida y las situaciones o desde donde la vida te permite verlas o muchas veces desde donde a ti te conviene verlas. Y ahí hay una distorsión que es muy importante identificar, porque ahí hay como una especie de autosabotaje inconsciente, de, ay, sí, yo quiero hacer todo esto, pero no, es muy difícil y no, y llegar allá y cuesta mucha plata y no, eso es imposible, eso para mí es imposible, entonces yo vuelvo y me acomodo acá en mi visión de las cosas y sigo viendo la vida como es, normal. Entonces, la intuición, al ir como amplificando literalmente los circuitos de la mente, pues es como ponerle un lente que amplifica la visión de la cámara y uno ve la vida con más, o sea, con más amplificación de los detalles. Y literalmente entonces tú empiezas a ver detalles y hay cosas muy particulares que empiezan a suceder cuando uno empieza a trabajar con meditación y esa intuición se activa y tú empiezas a ver cómo estás en una situación en donde tú ya no estás actuando de manera reactiva y puedes identificar que como tu sistema nervioso, glandular y tu mente están más amplificados y fortalecidos, pues entonces tú ya no reaccionas desde la rabia, desde la ira, desde la impulsividad, sino que es impresionante el cambio que hay, como uno puede pausar y decir, no,
no voy a contestar acá. O voy a contestar con una carta después. O me voy a hacer la loca y voy a dejar que esa persona pelee sola o lo que sea. También, por ejemplo, una visión más amplificada frente a cuando uno quiere que algún proyecto se dé, algún proyecto que uno tiene en el trabajo o en la vida, y uno solamente piensa desde la mente racional como, ¿cómo hacer para que esto suceda? Entonces crea un mecanismo desde la mente racional para hacer que suceda y, y, y muchas veces esos mecanismos pues no son los adecuados porque solamente uno está actuando desde la mente racional. Entonces uno cree que está actuando bien desde toda su capacidad creativa, pero en verdad está usando los mismos mecanismos de siempre, ¿cierto? Que es como estar llamando a la persona, preguntar si, no sé, si la aplicación se dio, si esto, si lo otro. Hay otras estrategias que se empiezan a mostrar a uno a través de esa guía interna que al fin y al cabo es como, es la guía creativa que uno tiene adentro, es creatividad aplicada. Ahí ya creo que me entendieron como para no volver algo que es tan lindo y tan práctico y tan de la vida, algo que se pretenda como describir con palabras, pero me entendieron. Yo creo que me entendieron. Y también sucede que uno tiene una mayor y mejor, como una mayor y más óptima capacidad de respuesta, creativa y positiva y propositiva frente a las situaciones. Y eso es como lo más gratificante de la intuición. Al final, ¿para qué sirve? Esto es como estos son como, hay muchos, digamos, hay muchos ejemplos, pero como esto es pues un masterclass y incluye muchas cosas y prácticas y todo, pues esto no es como como una inmersión en la intuición. Entonces, digamos como que a nivel de la vida práctica escogí esas dos y ya como para crear un mensaje más profundo, la intuición está en nosotros, en nuestra vida, es decir, la vida, Dios, el universo nos la dio para que nosotros podamos oír a nuestra conciencia, para que nosotros podamos conectar con nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo sucede eso? Esa guía interior que uno tiene y esa voz interior y todo esto que mencionamos al principio de la clase, que son como esas respuestas típicas que uno tiene, pues al final es ese mecanismo que nos dieron para que podamos ir de lo más denso a lo más sutil y conectarnos. Hay una cosa que yo leí cuando estaba preparando es que no me acuerdo si fue el primer ciclo, que fue en el que Juliana estuvo, o ya el siguiente, que fue el del segundo semestre del año pasado. Tú me dirás, de pronto sí, pero yo leí esto cuando estaba preparando las clases, porque esto no se lo oí a ningún maestro, lo oí del manual del maestro Yogi Bhajan, que fue el que enseñó todas las enseñanzas del Kundalini Yoga y las compartió, que dice, tu intuición está contigo porque tú, digamos como que tu alma, digamos, toda tu vida tiene un propósito. Y tu alma quiere que tú llegues, el alma que no está, que no tiene, que está, digamos, es otra cosa diferente de la mente y del cerebro, pero está ahí, y para poder tener, pues, como conexión con el mundo exterior y con la vida, tiene que pasar a través de todos esos filtros, pero ese ente que uno es puro, muy puro, no juzga, no tiene un sí, no tiene un no, no tiene un pero, no tiene un blanco, no tiene un negro. Ese ente quiere llegar al propósito de la manera más directa y más fluida, sin complicaciones. ¿Sí? Entonces ese punto en el que estamos, de querer llegar, de querer pasar de A a B, de querer eso que está en el mapa de ustedes de la clase inicial, que es el punto A, y cómo vamos a organizar todo esto para poder llegar a esos puntos B, porque son varios temas los que se mapearon. ¿Cómo llegar a esos temas con la mayor habilidad, digamos como claridad mental, avidez mental, nitidez mental y emocional posible, sin equivocaciones, sin dudas, sin miedos, sin confusiones? Sí, yo sé que eso suena muy difícil, pero hay que empezar por algo y hay que empezar por experimentar lo que más se pueda
pues ese poder que sí tenemos de empezarnos a integrar. Y eso es lo que es la intuición. La intuición es un mecanismo que está ahí, que podemos trabajar, que podemos activar, que podemos despertar para ayudarle a este ser interno que tiene la sabiduría de nuestro propósito a que se mueva hacia allá de la manera más fluida posible. No quiere decir que no vaya a haber complicaciones, no quiere decir que no vaya a haber tropiezos, no quiere decir que no vaya a haber bloqueos, no quiere decir que no vaya a haber cosas que son como aprendizajes que hay que atravesar en el camino, pero uno con la intuición va cubierto. La intuición le dice a uno cómo atravesar todo, ¿sí? Y algo que sucede también cuando uno trabaja la intuición y cuando ya la tiene como más desarrollada es que en el camino se fortalecen el sistema nervioso y el sistema glandular. Entonces uno se vuelve más fuerte internamente a nivel emocional. Entonces, ese tipo de tropiezos y de dudas y de miedos que uno tiene, pues ya no lo derrumban tan fácil. Porque lo chévere del propósito es cuando uno, miren, yo cuando empecé a trabajar en esto, a mí me daba miedo hablar en público. Cuando yo dije, yo tengo que trabajar con propósito, yo decía, no puede ser, ¿cómo voy a hacer? Yo no sé nada, yo todo me bloqueo, yo no puedo hacer nada. Y es porque uno tiene, digamos, como que el simple hecho de estar en esta clase es porque ya hay cosas adentro que se están activando, que están empezando a reconectarse entre nosotros y el objetivo es que uno pueda cada día convencerse un poquito más de lo que uno es y de que todo es para algo. Entonces, esto es súper importante y es la intuición te permite ver de una manera amplificada no solamente las situaciones que se van presentando, sino tu vida en general. Y al ver esos dos mapas, tú vas a decir, claro, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Esto que me gusta tiene sentido. Estos aprendizajes que he vivido tiene sentido. Estas personas y lo que me están enseñando tiene sentido. Esto que estoy viviendo que no me gusta tiene sentido. Esto que estoy viviendo que sí me gusta tiene sentido. Y estas cosas que sí me gustan, que son a las que quieren llegar, tiene sentido. Y esta clase que estoy viendo tiene sentido. Y lo que me estoy viendo en Netflix tiene sentido. Porque las intuiciones, las emociones nos guían y ellas son el vehículo de la intuición. Las emociones son el vehículo de la intuición. Esa parte sensible que conecta con el cerebro cuando bla y bla, que ya lo he dicho varias veces, eso son nuestras emociones que se comunican con nosotros y son nuestra intuición. ¿Cuándo sabemos qué es la intuición? Cada vez que estamos más conectados y más conectados y más conectados con nosotros mismos. Eso no se los puedo escribir con palabras. Eso hace falta vivirlo y experimentar. Entonces, el propósito quiere, digamos, como cumplirse. O sea, como que nuestra vida quiere llegar a un culmen de cumplir su propósito de la manera más fluida y más agraciada posible. Y nuestra intuición nos permite, digamos, como ir fortaleciendo una conciencia y una sensación cada vez más fuerte y completa en nosotros mismos de que todo tiene sentido, ha tenido sentido y va a tener un sentido porque estamos yendo hacia alguna parte. Y también sucede algo y es como nuestra conciencia, que es ese sentido, digamos, como amplio de actuar pensando y actuando, digamos, como conectados con un campo mucho más amplio que solamente el llamado personal de uno mismo y las necesidades básicas, sino como ya más un tema de entenderme, transformarme en algo, crear algo con eso para poderlo compartir, para poderlo llevar a otros, para que otros se regocijen de eso, pues esa misma conciencia que nosotros tenemos está conectada con la conciencia superior, ¿sí? Entonces, pues un poco eso es como lo que estamos buscando todos a la larga y eso no se puede definir con palabras. Entonces, ya digamos como que esto es lo que quería transmitirles a nivel teórico, porque ahora lo que vienen son las prácticas. Entonces vamos a sentarnos con la espalda recta. Vamos a cerrar los ojos. Voy a explicarles dos cosas importantes que tiene esta práctica, que es la respiración
que es precisamente de lo que llevamos hablando las dos clases, este tema de oxigenarnos. Y unas posturas internas que se llaman drishtis, en lenguaje yógico se llaman drishtis, que son unos focos y unas movilizaciones internas que hacen que pues adentro se muevan, se acomoden cosas, ya les voy a explicar cómo son, y mudras, que es la posición de los dedos. Entonces, la respiración es normal, profunda, pausada y muy consciente a través de la nariz todo el tiempo. La boca está cerrada y no participa. El drishti consiste en curvar la lengua hacia atrás, como tocando el paladar y curvada hacia atrás, como si nos la quisiéramos tragar. ¿Mm? Y mantenerla ahí el mayor tiempo posible. Y con los ojos, esto es un poquito difícil y se va a sentir un poquito raro, pero ya como en el transcurrir de la práctica nos vamos acomodando en esa incomodidad, pero esto es súper importante porque eso es lo que va a movilizar las glándulas. Entonces, con la lengua curvada hacia atrás, vamos a cerrar los ojos y vamos a abrirlos un poquito. No, perdón, ojos cerrados. Esperen, que es que me estoy acomodando y recordando que sí lo estoy diciendo bien. Sí. Entonces, los ojos van cerrados, pero los abrimos un poquito, como si quisiéramos hacer trampa, para ver por un huequito chiquito. Y vamos a llevar los ojos cerrados como si nos quisiéramos mirar la punta de la nariz. Hagan el drishti completo, la lengua curvada hacia atrás y los ojos enfocados, mirando a través de un mini huequito la punta de la nariz. ¿Mm? Y ahí respiran profundo, inhalan profundo por la nariz. Inhalan y exhalan profundo por la nariz. Y el mudra es este mudra que conecta el meñique con el pulgar y ambas manos están puestas en las rodillas, así como en postura. Yo estoy sentada en postura de meditación, bajo las manos así tal cual, las pongo en mis rodillas y esta es la posición. Lengua curvada hacia atrás, el drishti, ojos entrecerrados mirando la punta de la nariz. Respiración lenta y profunda por la nariz. Y vamos a estar enfocados en ese mudra todo el tiempo, enfocados en ese drishti todo el tiempo, enfocados en esa respiración todo el tiempo. Al principio es muy difícil mantener las tres y ya cuando pasan los minutos de la meditación todo se empieza a integrar y ahí es donde todo se empieza a activar. Ahí es donde vamos a empezar a abrir esas cositas que están bloqueadas y cerradas. Experiméntense. Me voy a quedar callada para que ustedes experimenten. Traten de mantenerla. Si se cansan, apóyense en la respiración. Respiren más profundo y enfóquense en la respiración. La respiración los lleva a través de la práctica.
Inhala profundo. Sostén el aire adentro. Exhala. Nuevamente inhala profundo. Sostén el aire adentro. Exhala. Descansa el drishti, descansa las manos, descansa el cuerpo. Muévete. Muévete, mueve la cabeza, mueve los brazos, las manos, la espalda. Puedes moverte así hacia adelante y hacia atrás, como curvando la espalda baja, mueve los hombros, la cabeza. Si quieres, párate, mueve los pies, sacúdelos, sacude las piernas. Y pues no les voy a preguntar cómo les fue con la meditación, porque yo sé que es incómoda al principio, pero en ese mix de incomodidad con que la mente viaja y voltea y dice que estoy haciendo, que es esto tan raro, todo. Hay momentos de conexión y yo sé que hay momentos como en los que uno logra relajarse, ir adentro y pues esto es como ir al gimnasio si uno quiere desarrollar un músculo nuevo. El músculo nuevo pues que estamos desarrollando no es un músculo como tal, pero pues sí es como algo que poco a poco gradualmente se va recableando. Entonces, si ustedes consideran que están listos para moverse hacia esta meditación, no es necesario que lo hagan por tanto tiempo todos los días. Yo quería aprovechar y hacerla profunda como para darle como un toque más profundo a esta clase, entendiendo que ya el objetivo que yo tengo al final del programa es dejar unas prácticas que les sirvan y que puedan hacer. Y que siendo realistas, pues digamos como pues yo sé que al principio sacar el tiempo para crear el hábito y sentir la necesidad de meditar es algo que se construye gradualmente, entonces es preferible hacerla 3 minutos que no hacerla. ¿Mm? Entonces, en este siguiente correo yo les voy a mandar la práctica, el video de la práctica, también este está en video, y les mando los minutos, el tiempo, los tiempos de meditación, porque uno no puede decir como, ay, lo voy a hacer 4 minutos, sino que hay unos tiempos preestablecidos, que son 3 o 7, 11 o 15, y eso es porque cada uno de esos tiempos que se alcanzan tienen unos efectos que suceden a nivel interno. Entonces, con cierto tiempo se logra conectar esto y esto, con cierto tiempo cambia la materia gris del cerebro y pasa esto y esto. Entonces, esa información se las mando en el correo para que ustedes escojan cuál es el tiempo que quieren medírsele a meditar. Sin sentir pues la culpa de que no va a ser todo perfecto al principio, sino que es un hábito que se está integrando gradualmente. Y pues también decirles que si ven que esta es muy compleja hacerla todos los días, yo les recomiendo que hagan las dos todos los días. Es muy importante digamos como pasar del dicho al hecho, y eso se hace es como con la práctica interna. Eso es lo que nos permite como sentir ese bienestar. Entonces, pues ya, para no hacer la clase más larga, porque ya llevamos 1 hora y media, yo pues los dejo acá. Si ustedes, pues, las que estuvieron conectadas, tienen algún comentario, algo que me quieran compartir o alguna duda o eso, pues aprovechen que tienen acceso directo. ¿Cuándo se debe hacer cada una? Pues yo recomiendo mucho hacerla de los hemisferios cerebrales, la práctica alternada por fosas nasales por las mañanas. Eso da como una lucidez mental y activa el cerebro. Y esta podría ser como mejor hacerla por la noche, porque es más profunda, ¿cierto? Entonces o
digamos como que los mejores momentos para meditar en realidad son madrugar bastante, entonces como en el momento en el que está amaneciendo y en el momento en el que está anocheciendo. Esos son los mejores momentos para meditar. Pero hay días que, pues, donde a uno lo cogió y como lo cogió y pues cuando le parece que es mejor meditar. La de los hemisferios, ¿cuánto tiempo? Tú escoges. Esa yo la recomiendo por 7 minutos. Esa yo la recomiendo por 7 minutos siempre. Eh, porque no es ni, me parece que es un tiempo que no es ni mucho ni poquito. Eh, pero si, digamos, hay personas que se sienten que van a la fija meditando 3 minutos y meditan 3 minutos durante una semana y después se comprometen a subirla a 7 y así, ahí ya, eso es la conciencia de construir un hábito gradualmente que está súper bien. Porque es mejor uno empezar a construir el hábito gradualmente y empezar a sentir esa necesidad de hacerlo que es como cuando uno hace ejercicio y un día no hizo ejercicio y dice, uy, ya me está haciendo falta el ejercicio, como ese tipo de cosas, como se empieza a tomar, no sé, un juguito verde por la mañana y dice, hoy no me lo tomé, hoy me está haciendo falta. Lo ideal es llegar ahí, es que a uno le haga falta meditar, hasta que ya se empiece a instalar poco a poco el hábito. Normalmente sucede algo y es que ese piloto automático y eso que está como ligado como a ese sistema operativo que uno tiene normal, no quiere, la mente racional no quiere meditar, porque eso va a cambiar todo ese autocontrol como exacerbado que tiene de las cosas. Entonces siempre va a encontrar disculpas para que uno no medite, ¿cierto? No, ya está muy tarde, entonces me trasnocho, o no, ¿cómo voy a perder tantas horas de sueño? O no, tengo que sentarme a hacer tal cosa, pero o sea, realmente yo digo, hasta media hora es muy poquito para lo que de verdad sucede. O sea, 7 minutos es muy poquito, 3 minutos es muy poquito, 11 minutos es muy poquito, 15 minutos es muy poquito, media hora es muy poquito, una hora es muy poquito. Si uno realmente quiere trabajar en uno. O sea, eso, el que quiere, puede. Es así de simple. Entonces ya, ¿hay más preguntas? Bueno, y si las tienen, pues casualmente los que están conectados me pueden escribir pues por mi interno y, y cualquier duda se las aclaro. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Un besito. Chao.